Bien, amados hermanos, después de este gran momento de alabanza, de adoración, tenemos que estar muy agradecidos a nuestro Abba Padre, a Jesús, nuestro Mesías amado, que nos permite cada día conocer más al Padre, porque Él es el camino para conocer al Dios Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial. Gratitud y bendito sea Jesús, el Mesías. Bendito también ustedes, hermanos y amigos, líderes de YouTube, que están siguiendo el canal del Ministerio Apostólico de Restauración, Voz por Israel. Bien, hoy vamos a estar siguiendo con el libro de Apocalipsis, el capítulo 19. Y vamos a tener como parte 2, regocijémonos por las bodas del Cordero. Cristo viene, es lo que hoy escuchamos, oímos, leemos. Es una frase que está de a poco inundando el mundo de hoy. Y es cierto, es muy cierto, amado hermano. Pero también es cierto que hasta el día de hoy vamos a tener que entender y pedirle mucho al Espíritu Santo que nos permita tener la sabiduría de Dios, sobre todo para entender el libro de Apocalipsis. Hemos dicho ya que, y esto es algo que tenemos que reafirmar, que tenemos que entender, que el Evangelio del Reino salió de Jerusalén. Todos lo sabemos, sí, pero no hay que olvidarlo de dónde salió y por quiénes salió. Hay un pueblo que hoy tiene las promesas, tiene los pactos, tiene la ley, tiene el culto y sobre todo de allí salió el Mesías. Ese es algo que ninguno de nosotros debemos descartar, y subrayo esto, no debemos descartar al pueblo de Dios. Cuando el apóstol Juan y los otros apóstoles y los evangelistas escribieron sus respectivos evangelios, epístolas y el libro de Apocalipsis, ellos se fueron redimidos en un contexto en que sabían la ley, sabían los profetas y sabían el Evangelio del Reino. Estos tres elementos, estas tres fuentes, son los que dan el testimonio de la palabra de Dios. Ese es el testimonio de la palabra de Dios. Y eso es algo que hoy todo creyente que es llamado, es escogido y es asignado por nuestro Padre Celestial en un propósito y en un ministerio, tenemos que saber eso, que somos
creyentes redimidos en el contexto de la ley, de los profetas y del Evangelio del Reino. Y es más, cuando el Nuevo Testamento fue escrito, fue del año 90 después de Cristo para atrás. Después, indudablemente, que Jesús el Mesías inició su ministerio, que fue por el año 30 después de Cristo y más adelante. Y aquí voy, y no existía ningún otro término que hoy nosotros podemos tomar o considerar. No podemos recurrir a ninguna otra fuente humana. No podemos recurrir a un libro, a una teología, porque para poder entender lo que hoy estamos predicando y enseñando desde enero del 2022 a la fecha, hoy noviembre, a la única fuente que hemos recurrido para poder entender el libro de Apocalipsis, desde el primer capítulo hasta el hoy, del 19 que estamos predicando y enseñando, nuestra única fuente ha sido la ley, los profetas y el Evangelio del Reino. El testimonio de la palabra de Dios. Porque la Biblia de por sí habla lo que tiene que hablar. Y está escrito que no debemos añadir, no debemos suprimir ni una jota ni una tilde inclusive. Bajo ese contexto que he querido dar al inicio, vamos entonces a desarrollar y a explicar un tema que yo recuerdo desde mis inicios como creyente. Fue un tema que se abordaba en la predicación, inclusive temas de alabanza, temas de adoración, hasta el día de hoy. Y está cobrando mucho más fuerza las bodas del Cordero, mucho más en estos días. Pero quiero decirle anticipadamente, porque lo vamos a ver, que las bodas del Cordero es una boda para creyentes redimidos en el contexto de la ley, de los profetas y del Evangelio del Reino. Los tres tienen sus líderes. Ya les indicaré más adelante a mis amigos del YouTube donde pueden verlo, ahí en nuestro canal, y qué capítulo es, porque es muy relevante tener ese contexto y saber que somos creyentes redimidos en ese contexto, porque así fueron los apóstoles y las congregaciones de ese tiempo, en que ellos extendieron el Evangelio a las naciones de ese tiempo. Bien, dicho esto, abra usted su Biblia, como les indiqué a los hermanos de casas. Es muy importante tenga usted una lapicera, un cuadernillo, porque mire usted, de dos versículos nos va a llevar al tema de hoy, solo 2 versículos. Bien,
El domingo pasado comenzamos el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Y una primera parte fue regocijémonos por las bodas del Cordero. En este capítulo 19 hay dos esferas, una esfera espiritual y una esfera natural o una esfera terrenal. El domingo pasado tratamos la esfera espiritual, cuando una voz que salía del trono le hablaba al apóstol Juan. Y esta voz le decía sobre qué iba a consistir este capítulo 19 para nosotros hoy. Hubieron 4 aleluyas. Importante lo que ahí dijimos y hoy lo repito muy breve. En el Nuevo Testamento solamente 4 veces se encuentra la palabra aleluya. En el Antiguo Testamento, solo en el libro de los Salmos, encontramos la palabra aleluya 14 veces. ¿Y por qué aparece solo en el libro de Apocalipsis? Porque marca el tiempo del fin. Dijimos qué significaba y todo eso más. Le invito a los hermanos del YouTube que vean la primera parte de este tema. Este capítulo 19 también trata sobre un tema muy tratado también: las bodas del Cordero. También este capítulo 19 trata sobre el jinete del caballo blanco, que ya trataremos en la parte 3. Pero hoy, finalizando el tema, la primera parte del domingo anterior, dejé una inquietud, ¿no? Dejé una inquietud. ¿Quién era la esposa? Y si usted me permite, hoy vamos a ampliar este tema de las bodas del Cordero. Y voy a recurrir a los 2 versículos anteriores finales de lo que tratamos el domingo pasado, Apocalipsis 19, 7 y 8. Eso ya lo vimos. Pero hoy solamente nos vamos a centrar en Apocalipsis 19, 9 y 10. Tenga usted entonces su Biblia a la mano. Es muy importante que usted la tenga. Aquí uso la Biblia Pesita, que nos ha traído mucha explicación más cercana. Puede usted tener creo que la siguiente es la Reina Valera del año 60, también se acomoda bastante a la Biblia Pesita. Ok, entonces vamos a leer Apocalipsis 19, 7 y 8, que ya lo vimos el domingo pasado, y vamos a leer también Apocalipsis 19, 9 y 10. Así que busque usted en su Biblia. Es muy importante que lo tenga en la mano. Regocijémonos con mucho júbilo y démosle a Él la gloria, porque la fiesta de bodas del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado, y se le ha concedido que se atavie de lino fino blanco.
resplandeciente y puro. Y aquí viene una explicación que es vestirnos de lino fino blanco. No es, sí, me he visto de lino fino blanco y no saber de qué se viste. Este pasaje nos dice de qué debemos, qué nos hace tener el lino fino blanco. Porque dice, porque las obras justas de los santos es el lino fino blanco. Y este es un llamado al apóstol Santiago, que la fe tiene que ir acompañada con obras, no solamente fe, no solamente obras, sin fe, o no solamente tener fe y no obras. Es muy importante, debemos ser hacedores. Si usted recibe fe, si usted recibe revelación en estas reuniones congregacionales o usted las recibe de manera personal, el acto segundo es ser un hacedor, es ser, ahí sí, si usted hace obra, la revelación que recibe congregacionalmente o personalmente ahí en su hogar, en su casa, entonces en ese momento usted se está vistiendo de lino fino blanco. Amén. Esa es la manera de vestirse de lino fino blanco. Y interesante, lea usted ese pasaje del apóstol Santiago, porque dice, la fe lo salvará. Hermano amado, al parecer no solo la fe, tener mucha fe no salva. Es importante, como dice este pasaje, ¿no? Las obras justas de los santos. Y aquí vamos. Apocalipsis 19, del 9 al 10. Estamos hablando de las bodas del Cordero. Hemos visto ya, dice que la esposa se ha preparado, ¿cierto? Y esta esposa es la que se ha ataviado con las obras justas de los santos. Apocalipsis 19, 9 al 10. Luego me dijo, escribe, dichosos los que son invitados a la cena de la fiesta de bodas del Cordero. Después me dijo, estas mis palabras son verdaderas de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Va a ser bien importante este tema. Hoy también se ha hablado, se ha predicado, se sigue predicando, se enseña que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ok, pero vamos a entender que el espíritu de la profecía no solamente se extiende a una, ¿cómo le podría decir?, a naciones, sino que hay un pueblo de donde nace la profecía. Todo eso vamos a ver porque el contexto, el testimonio de la palabra, la ley, los profetas y el evangelio del reino siempre están enlazados y unidos por el testimonio de Jesús. Vamos a ver que tanto la ley, los profetas y el evangelio del reino apuntan a Jesús. Dicho esto, quiero hacer 4 preguntas. Indudablemente, ustedes hermanos y ustedes amigos y hermanos del canal
YouTube, tienen una idea porque así se enseñó. Así nos enseñaron, pero se nos demanda que debemos ser transformados y no debemos pensar como el mundo piensa. También sabemos que en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas nuevas no nos deben afectar. Al contrario, debe de salir de la mente ese dicho occidental: mejor lo conocido que por lo conocer. Eso no funciona en el reino de Dios, hermano. Si la mente del ser humano sigue pensando así, va a ser bien dificultoso ser nueva criatura y transformarse. Por eso voy a hacer estas 4 preguntas en el contexto de las bodas del Cordero que venimos tratando en estos pasajes. Primera pregunta: ¿quién cree usted que es la esposa del Cordero? Indudablemente a su mente debe de venir la respuesta, ¿no? Y usted dirá: sí, es la que usted hasta hoy sabía. Segunda pregunta: ¿la iglesia es la esposa del Cordero? Usted va a decir sí, indudablemente, porque el sistema teológico bíblico de varios, se escribieron libros, hay cánticos que dicen así, y usted va a decir sí, porque así se transmitió. Otra pregunta: ¿a quién se refiere que es la esposa del Cordero? ¿A quién se está refiriendo? ¿La novia y la esposa es la misma? Indudablemente, hermanos de las casas de restauración, de la Congregación Apostólica de Restauración, estamos sabiendo y tenemos alguna respuesta que dimos en la primera parte. Pero antes de iniciar este culto, yo pedí al Dios Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos, así como un día Eliseo oró por su siervo para que se le abriera los ojos espirituales y vean y entiendan. Esa fue mi oración, para que hoy puedan ver y entender cuál es la respuesta de esto. Y para tener la respuesta, como les dije al principio, mi única fuente es el maná del cielo. Es la palabra de Dios. Es el testimonio de la palabra de Dios. O puede estar en la ley, o puede estar en los profetas, o en el Evangelio del Reino. Pero los tres en unidad. Unidad. Por eso le pido que vaya usted y busque el libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 54. Y vamos al dos versículos, el 5 y el 6. ¿Estamos? Por lo cual, tu Señor, así te hará. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Y el Santo de
Israel es tu redentor. ¿De quién está hablando? Israel. Será llamado el Dios de toda la tierra, porque Yahweh te ha llamado como a mujer abandonada y afligida de espíritu, y como esposa de la juventud, que es repudiada, dice tu Dios. Acuérdese que cuando Isaías escribía esto, todavía ni él ni los apóstoles conocían la palabra iglesia, que como ya les dije, esta recién se establece en el siglo III con Constantino, ¿no? Cuando él reconoce a los gentiles como llevadores del evangelio, y ahí nace la palabra iglesia. ¿Y por qué no había ningún judío mesiánico, como hoy podremos llamarle, aquel judío que creyó en el Mesías, en Jesús el Mesías? Porque tuvieron mucha persecución y fueron extendidos en toda la tierra de ese momento, en todas las naciones de ese momento. Entonces solo quedó los gentiles que habían conocido el evangelio, y ahí Constantino reconoce y aparece la palabra iglesia hasta el día de hoy. Vamos también a Isaías 62, los primeros 5 versículos. Isaías 62, del 1 al 5. Por amor de Sión no callaré. ¿Quién era Sión? Hoy sabemos que es Israel, el pueblo de Dios, Israel. Y por amor de Jerusalén, su capital hoy, no me quedaré quieto hasta que surja su justicia como la luz y salvación se encienda como antorcha. Es bien importante este primer versículo porque se conecta al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Aquí estaba profetizándose el plan de Dios de nuevamente levantar a su pueblo y a Jerusalén en este capítulo 19, o sea, en un tiempo futuro muy próximo. Versículo 2. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo. Hoy vamos a tener una idea de cuál es ese nombre nuevo, el cual la boca de Yahweh determinará. Y serás corona de esplendor en la mano de Yahweh, y diadema real en la palma de tu Dios. No te llamarán más desamparada, ni tu tierra será llamada otra vez desolada. Y hemos dicho que cuando los profetas hablaban de tierra, se refería a Israel, ¿no? ¿Recuerdan casas? O si usted, hermano, ha estado viendo los videos continuamente, la palabra tierra se refería a Israel. Ni tu tierra será llamada otra vez desolada, sino que serás llamada mi deleite. Serás llamada mi deleite. Y tu tierra desposada, porque Yahweh se deleita en ti. Y tu tierra será desposada, es decir, novia, ¿no?
porque desposada es el acto de compromiso matrimonial, lo que nosotros hoy conocemos como novia. Porque y en el versículo 5 lo aclara esto de qué desposada. Porque como un joven desposa a una doncella, así él desposará a tus hijos. Y como novio que se regocija con la novia, así tu Dios se regocijará contigo. Vamos entonces a atender las respuestas, las 4 respuestas que hemos venido haciendo, ¿no? ¿Quién es la esposa del Cordero? ¿La iglesia es la esposa del Cordero? ¿A quién se refiere que es la esposa del Cordero? ¿La novia y la esposa es la misma? Los profetas del Antiguo Testamento hablan de una esposa y un esposo. Y hay algo que nosotros a veces se canta, se predica, se comparte, que Dios es un Dios de pactos, y Él no rompe sus pactos, ¿no? Ok, hasta ahí todos de acuerdo. Él, escuche bien, Él no se puede divorciar para desposar a otra y hacerla nueva esposa, una nueva esposa. ¿Me entendió? Porque Él es un Dios de pactos. En Él no hay una figura de divorcios. Ya hemos dicho que desposar es el acto de una promesa matrimonial. Vamos a entender esto un poco más. ¿Quién es la esposa? Y Apocalipsis 21 nos da la respuesta. Ya le digo, mi única fuente, vuelvo a insistir, es la Biblia. Apocalipsis 21 del 9 al 12. Es un poco extenso, pero vamos a tratar de que usted búsquelo y sígame, porque hay versículos importantísimos que usted tiene que resaltarlos o remarcarlos, porque vamos a tener respuesta a estas preguntas con las que iniciamos esta enseñanza, esta prédica de hoy. Apocalipsis 21 del 9 al 12. ¿Está conmigo? Luego llegó uno de los 7 ángeles que tenían pasado, o sea, uno de los 7 ángeles que ya habían derramado los 7 juicios de la ira de Dios, ¿se acuerda de la última copa? Okay. Dice que uno de ellos le dijo, ven, yo te mostraré a la novia, o sea, a quien le dijo y le dio el compromiso matrimonial, a la esposa del Cordero, ¿no? La novia y la esposa son los mismos, pero con diferente condición espiritual o civil, como diríamos hoy. Seguimos. Entonces me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, la Jerusalén que descendía desde el cielo de Dios. Tenía la gloria de Dios
como radiante luz semejante a una piedra muy preciosa, como la piedra de jaspe, como el cristal. Y aquí viene. Y tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, en las cuales se encontraban nombres escritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Se va dando cuenta usted quién es la esposa? Ok. Recuerde que no lo estoy diciendo yo, es la palabra, es la Biblia que usted tiene y yo también tengo. Dice, al oriente había 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Interesante esto, subrayelo también. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los 12 apóstoles del Cordero? Extender la palabra, el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. ¿A quién? A las naciones de ese tiempo. 15, versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una medida, una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad estaba establecida en forma de cuadro y su longitud es igual a su anchura. Midió la ciudad como con la caña hasta 12 estadios de 12,000. Su longitud, su anchura y su altura son iguales. También midió su muro, 144 medidas de codos, según medida humana que es de ángel. El muro está edificado con jaspe, la ciudad es de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad están adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento es de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda. El quinto de... No se me incomode, no se me aburra, hay que leer porque hay algo al cual tenemos que llegar. El primer cimiento es de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia y el cuarto de esmeralda. El quinto de sardonice, el sexto de sardio, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el 10º de crisopraso, el 11º de jacinto y el 12º de amatista. Las 12 puertas son 12 perlas, una perla para cada puerta y una puerta para cada perla. La amplia calle de la ciudad es de oro puro, semejante al cristal resplandeciente. Aquí viene algo interesante. Esto es lo que usted debe, que nada le interrumpa. 22, versículo 22. No vi templo alguno en ella. Wow. La nueva Jerusalén celestial, la esposa, no se congregaba en ningún templo ni en construcciones hechas por manos de hombre. No vi templo alguno en ella, porque Yahweh mismo, el Todopoderoso y el Cordero, es su templo. ¿Se acuerdan cuando predicamos la fiesta de los tabernáculos? Dijimos que el tabernáculo es Jesús el Mesías. Él es el templo. Él es el tabernáculo.
Acá no hay nada de hacer cosas físicas. Seguimos. Y la ciudad no necesita de sol ni de luna para que iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lámpara. Y aquí viene. Y las naciones que hayan sido salvas andarán en medio de su luz. Y los reyes de la tierra le traerán su magnificencia y el honor de las naciones. Es decir, habrán naciones, hermano amado, salvas, que andarán en medio de esa luz, de esa Jerusalén, de esa nueva Jerusalén, del cual habla este pasaje. Al respecto quiero hacer un paréntesis ahí. En esta semana, mire usted, hermano amado, lo compartí con mi esposa. No me sorprendió. La ONU, por segunda vez consecutiva, desde el 2004 hasta hoy 2022, se hizo una primera proclama de la ONU. Una primera fue de que se debe reconocer a los palestinos en el territorio de Israel, específicamente ahí en Jerusalén. Se les debe asignar un territorio. En esta semana, nuevamente, por segunda vez, yo creo que va a ser la última, la ONU llama la atención a Israel que le debe dar un territorio a los palestinos. Ya hemos dicho cuando hablábamos sobre la caída de Babilonia en el capítulo 18. Hay países, hay organizaciones que se están alineando a esta región babilónica. Y ¿sabe qué, amado hermano? Y vi la votación, vi ese cuadro, ¿no? Quienes habían puesto verde, verde significaba que aprobaban que la ONU diera esta promulgación de que Israel reconozca a los palestinos un territorio. Y la verdad, hermano amado, que me llenó mucha tristeza. Solamente creo que 14 países estuvieron en contra. Otros se abstuvieron, amarillo, y casi 94 países en el mundo le dieron la espalda a Israel, como sucedió en la primera votación muchos años atrás. Y pude ver los países, hermano, quienes habían votado en contra de Israel, quienes se habían opuesto a Israel y quienes no habían dicho nada, sea su voto amarillo, ¿no? Ámbar que le dicen, se habían abstenido, ni para el uno ni para el otro. Pero uno sabe que cuando se abstiene prácticamente está yendo en contra de Israel, no hay término medio. ¿Y sabe qué, amado hermano? Tuve mucha tristeza por el Perú, porque fue uno de los que tuvo la luz verde, es decir, estuvo en contra de Israel. Y así, muchos países, muchos. Y los países que estuvieron en contra, ya sabemos que Estados Unidos, Australia, entre los que podemos conocer, Guatemala inclusive,
fueron países que dijeron no, estoy en contra. Israel no debe reconocer eso. ¿Y sabe qué palabra me vino? ¿Se acuerdan lo que tanto compartimos? Este ministerio les enseña que debemos bendecir a Israel y debemos orar por la paz de Jerusalén. ¿Y qué dice ese pasaje? Bendeciré a los que te bendicen. Ahí hay naciones que van a ser bendecidas. Naciones que según este Apocalipsis 21-24, y algunas de repente que en el camino cambian. Que hayan sido salvas, dice Apocalipsis 21-24. Que andarán en medio de la luz. Sí, van a haber naciones, hermano. Van a haber naciones. Pero ese versículo que les comento, bendeciré a los que te bendicen, pero maldeciré a los que te maldigan. Todo el voto en contra de Israel que se ha dado en esta semana son naciones que han maldecido a Israel. Ya sabemos cuál será el futuro, según los capítulos que hemos venido viendo en Apocalipsis. Sigo. Apocalipsis 21-25. Sus puertas no se cerrarán de día, pues allí no hay noche, y traerán a ella la magnificencia y el honor de las naciones. En ella, dice, no entrará nada inmundo, ni que cometa abominación, ni falsedad, sino solo los que se encuentran inscritos en el libro de la vida del Cordero. La esposa, escuche bien, es la nueva Jerusalén. Es una Jerusalén espiritual. Y vamos a entenderlo así como la Escritura nos enseña. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Seguro que usted se está preguntando, ¿y dónde estamos nosotros? La rama silvestre, los gentiles redimidos. Ya le vamos a decir dónde estamos. Juan capítulo 5. 2 versículos, 46 y 47. Qué importante esto. Porque si le creyeran a Moisés, a mí también me creerían, decía en su momento el Mesías. Porque Moisés, aquí viene, escribió acerca de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Es decir, en la ley, en la Torá, Moisés hablaba de Jesús, como lo hemos venido cuando hemos compartido la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Tabernáculos. Esas festividades hablan de Jesús. La Torá habla de Jesús, y con esto no quiero decir que la ley en su total. Es muy importante lo que Hebreos dice. Es cierto, en la ley el sacerdote sacrificaba un cordero por los pecados del pueblo. Hoy no se puede hacer eso, porque hay un sacerdote
Y hay un sacrificio único y para siempre que está en Jesús. Pero lo otro no se puede dejar de lado. Todo aquello que tiene que ver, como dice Hebreos, todo aquello que tiene que ver con sacrificio de animales, eso hay que dejarlo y saber quién es el Cordero hoy y quién es el sacerdote hoy. Y tampoco es un tema de vestimentas, como un poquito más adelante vamos a hablar de ello. No se va a poder entender el futuro si no entendemos el pasado. Cuando hablamos de una Jerusalén espiritual en el futuro, es porque existió una Jerusalén en el pasado. No podemos hablar de una Israel del futuro sin considerar a la Israel del pasado. ¿Se acuerda usted cuando es muy importante Romanos 11? Ya les hablé en su momento el significado del árbol de olivo, de la rama natural, de la rama silvestre y qué significa el árbol, la Israel espiritual. Muchos creen hoy que Dios solo le dio a Israel los 10 mandamientos. Ya hasta una película han hecho. Hermano amado, le dio mucho más. El apóstol Pablo nos dice qué le dio al pueblo de Israel. Romanos 9. Romanos 9. 3 versículos, 4, 5 y 6. Usted léalo. Pero ahí el apóstol Pablo dice, ¿qué son los hijos de Israel? Romanos 9, del 4 al 6. ¿Qué son los hijos de Israel? A quienes pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto establecido en ella, las promesas y los patriarcas. ¿Y por medio de quiénes apareció? El Cristo, el quien hoy es Dios sobre todas las cosas, a quien debemos darle alabanzas y todas nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que pertenecen a Israel son de Israel, eso es cierto. Hoy en Israel hay 4 etnias: los judíos, los católicos, los musulmanes, y el otro también es un grupo musulmán, no recuerdo en este momento, pero también son 4 etnias. Entonces, no todos los que hoy están en Israel son de Israel. Dios le entregó a Moisés una serie de estatutos, una serie de mandamientos, no solamente los 10. Y así prosiguió en entregar a los profetas mucho más. Y tanto la ley como los profetas apuntan a Jesús el Mesías, que dan un testimonio de Jesús. ¿Y cómo es que da un testimonio de Jesús? Por el espíritu de la profecía. No solamente, hermano amado, el espíritu de la profecía se mueve en algunos profetas y se descarta la ley, o se mueve solamente en el evangelio del reino. Todo este espíritu de la profecía que da el testimonio de Jesús en la ley, en los profetas y en el evangelio del reino, Dios nos muestra el plan redentivo de Dios, que muchos obvian hoy y otros ni quieren considerar. Obvian la ley, obvian a los
profetas, y solo se centran en el Evangelio del Reino. Escuchaba en esta mañana en el canal cristiano llamando a que vengan las finanzas, y decían y tomaban: te bendeciré a los que te bendigan. Como que si por finanzas, porque alguien pide finanzas, se aplica ese pasaje, cuando el contexto era de Israel. Te bendeciré a los que te bendicen. Todos los que bendigan a Israel serán benditos. Así como venimos enseñándole a usted a bendecir a Israel. Y no solo bendecirlo de palabras, sino también de hechos, en todo lugar, sin restarse y con valentía. Los que deseen ver el testimonio de la palabra, decía hace un rato, pueden ir en este mismo canal del Ministerio Apostólico Restauración, al capítulo 11, ¿no? Ubiquen ustedes ahí la parte número 1, el templo y los 2 testigos. Ahí estamos hablando sobre el testimonio de la palabra, para que usted tenga una idea más amplia de lo que estamos hablando. Y hasta aquí usted dirá: ¿y dónde estamos nosotros? No somos de las 12 tribus de Israel. No hemos nacido en Israel. Hermano amado, el mismo capítulo 19 lo dice. Sabemos quién es la esposa. Ahora vamos a saber dónde estamos nosotros, dónde está usted, dónde estoy yo. En el versículo 9, ¿no?, del capítulo 19, ¿qué dice? Dichosos los que son invitados a la cena de la fiesta de bodas del Cordero. Usted sabe que en una boda están los novios, está la familia directa, hermanas, hermanos, sobrinos, pero hay invitados también, ¿no? Invitan al compañero de trabajo, invitan al vecino porque hay amistad, invitan a alguna persona. Se va dando cuenta de la figura. Hay algunos que son más ligados al novio, ¿no es cierto? Pero hay otros que son invitados. Aquí estamos nosotros, los invitados a esa cena, cuando el Cordero con la esposa se une, ¿no?, con las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerda usted de los 144,000? También le animo a que lo vea. Ahí están. Ahora, ¿quiénes son estos invitados del versículo 9? ¿Quiénes son los invitados a la boda del Cordero? Ya se está dando cuenta usted que la iglesia no es ni la novia ni la esposa. La Nueva Jerusalén está conformada por la esposa, por las 12 tribus de Israel. ¿Y por quién más? Por los invitados a la cena de la fiesta de la boda del Cordero, que somos nosotros, como yo les digo, la rama silvestre. ¿Quién y cómo somos estos invitados a la boda del Cordero? ¿Cuál es nuestra situación
espiritual que nos permite ir como invitado. Nos invitaron, nos mandaron una invitación espiritual a estar allí en las bodas del Cordero. Aquellos que por medio de Jesús el Mesías alcanzaron bendición, alcanzaron salvación y las bendiciones de Abraham. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Gálatas 3:14. ¿Qué dice Gálatas 3:14? Que ya lo hemos compartido. Para que la bendición de Abraham, bendeciré a los que te bendigan. Dice, para que la bendición de Abraham fuera sobre los gentiles por medio de Jesucristo. Y nosotros recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Es decir, los gentiles, cuando alcanzamos salvación por medio de Jesucristo, vienen las bendiciones de Abraham y recibimos la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la bendición de Abraham? Que de él nació una nación. ¿Cuál fue la nación? Israel. ¿Cierto? Tanto la rama natural como la rama silvestre son la nueva Jerusalén celestial. Nosotros como rama silvestre estamos invitados a las bodas del Cordero. Como decía hace un rato, el espíritu de la profecía se extiende más allá del pueblo de Israel. A nosotros. A los gentiles que aceptamos a Jesús, viene la salvación de Dios, vienen las bendiciones de Abraham por medio de Jesucristo el Mesías. Desde el principio Dios tuvo un plan redentivo con Israel. Lo hemos leído en Isaías 62. No me quedaré quieto, ni me callaré hasta que Sión y Jerusalén sean luz para las naciones. ¿Qué es lo que en este capítulo 19 ocurre? Mientras el mundo, la ONU, mientras la apostasía desecha a Israel, desecha la ley, desecha a los profetas, algunos lo consideran, otros no. Desde el principio tuvo Dios un plan redentivo con Israel. Sí, lo vemos desde Moisés. El pueblo de Israel estuvo en esclavitud en Egipto. Levantó a Moisés y por medio de él y de las profecías que anunciaba a uno mayor que él. Si Moisés escribió acerca de Jesús, si nosotros no creemos en lo que él escribió, ¿cómo vamos a poder creer a su palabra? En pocas palabras, ¿cómo vamos a poder decir que somos salvos? ¿Cómo vamos a poder decir que estamos en el plan redentivo de Dios? ¿Cómo podemos decir que soy un invitado a las bodas del Cordero? El ángel le dice a Juan, la esposa del Cordero es la nueva Jerusalén, que son todos aquellos, escuche bien, que son todos aquellos que creen a lo que escribió Moisés y todas las profecías que hablan de Jesús
Y Jesús es el espíritu de la profecía que hoy está en cumplimiento. Cuando hoy se acepta a Jesús, vamos a tener que ser muy prudentes y llevarlos a los nuevos, a que crezcan en el contexto de la ley, de los profetas y del evangelio del reino. Solamente así podemos alcanzar redención y podemos encaminarnos a ser transformados y llegar en su momento a ser la nueva Jerusalén. Escuche bien, Jesús el Mesías va a desposar redimidos. No es la iglesia la esposa, son los creyentes redimidos, el remanente esperado. Es algo que hablaba en el libro que escribí el año pasado, El remanente esperado. Y el Señor ya me inspiró a completar algunas cosas y ampliar este libro un poco más. Esperemos que el próximo año esté listo. Son las ramas naturales, los judíos. Son las ramas silvestres, nosotros los gentiles, el árbol de olivo. Son las 12 tribus de los hijos de Israel y los gentiles que hemos aceptado a Jesús en el contexto de la ley, de los profetas y del evangelio del reino, que componen la nueva Jerusalén. Mire lo que dice Romanos 8, 19, 21. Tantas veces lo he hablado, hasta en mi libro, El remanente esperado. Romanos 8, del 19 al 21. Estamos acabando. Porque toda la creación está confiada y expectante por la manifestación de los hijos de Dios, los creyentes redimidos, los que crecen, se hacen nuevas criaturas en el contexto de la ley, de los profetas y del evangelio del reino. Porque la creación fue sometida a lo que es vano. Otra versión dice porque toda la creación fue sometida a corrupción, que es lo que hoy vemos, y seguirá este tema. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió, en la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esto ocurrirá ¿cuándo? Cuando la nueva Jerusalén celestial descienda del cielo. Hijos de Dios conformados por creyentes redimidos en su momento. Y Jesús fue bien claro. Nosotros los creyentes redimidos de hoy debemos aceptar la ley, debemos aceptar a los profetas y el evangelio del reino y no tomar algún versiculito y adecuarlo al sistema teológico bíblico que se está desarrollando. No, hermano amado, eso tiene su nombre. Jesús lo dijo en Mateo 5, 17, 18. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una jota, ni una tilde de la ley dejarán de ser hasta que todo se cumpla. Hoy hay muchos creyentes que se hacen llamar judíos mesiánicos y la gran mayoría judaiza
porque están siguiendo las tradiciones rabínicas. El sacerdote rabínico no existió en el templo de Dios. No existió. Sino que el rabínico fue que tomó las escrituras, tomó la ley y las adecuó a un templo en el cual no estaba el arca del pacto, no había presencia de Dios. Y eso surgió, Jesús los encontró en su primera venida. Y cambiaron muchas cosas, como hoy a veces muchos creyentes, desconociendo los temas del templo, se suman y toman actitudes rabínicas, costumbres rabínicas, festejan las fiestas de forma rabínica y se visten a veces con cosas rabínicas. Eso no los hace judíos mesiánicos. Estamos en los últimos días, hermano amado, donde se va a acentuar la falta de identidad. Va a haber mucha tolerancia y mucha confusión. Y esto sí quiero leerles porque es algo que debe usted. Trataré de darlo con pausa. El significado real detrás de toda la profecía bíblica está la realización del Evangelio redentivo a través de Jesús el Mesías. Voy a leerlo otra vez. El significado real detrás de toda la profecía bíblica está la realización del Evangelio redentivo a través de Jesús el Mesías. Siempre recuerde de manera especial a todos en vivo y lo que verán en video, siempre está la promesa de Jesús. Vuélvanse a Dios y huyan de Babilonia. Juan 6:37 nos dice, Jesús estaba hablando, todo lo que el Padre le dé y viene a Él no lo va a echar fuera. Porque todo lo que el Padre le ha dado a Él, a Jesús el Mesías, Él no pierde nada. Y así lo va a resucitar en el día final. Todo el que ve al Hijo y cree en Él va a tener vida eterna, dice. Y Jesús lo va a resucitar en el día final. Volverse a Dios y huir de Babilonia es la proclama de estos días finales. A ustedes, amigos, hermanos del YouTube, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que realmente haya resplandecido el rostro de Dios en sus vidas hoy y que el Padre Celestial, nuestro Abba Padre, le añada mucha vida. Tengan buen día.